Estamos en una clase más de matemáticas en un 2×3. Mi nombre es Norma Mijares y soy maestra de secundaria. Hoy veremos el tema número 12, la suma de números negativos. Aprenderás qué es un número negativo, para qué sirven y veremos la operación suma. Al final del video encontrarás ejercicios para practicar. Recuerda que un número negativo es un número cuyo valor es menor que 0. Sirven para representar deudas, pérdidas, disminuciones y gastos, determinar temperaturas debajo del 0 y localizar objetos debajo del nivel del mar o del suelo. Comencemos por ver la suma de números negativos. Para esto tienes que recordar que la suma de dos o más números negativos es igual a un número negativo. En el recuadro puedes ver una forma muy general de esta regla usando tres sumandos. Ellos son menos a, menos b y menos c, que representan cualquier número negativo. Al sumarlos resulta menos d, es decir, otro número negativo. Vamos a realizar esta suma horizontal. Sumemos menos 14, menos 10 y menos 4. 14 más 10 son 24, más 4 son 28. Pero como los tres números son negativos, su resultado también es negativo. Por lo tanto, es igual a menos 28. Enseguida tenemos una suma vertical con el número menos 36, al que le vamos a sumar menos 13. Realizamos la suma. 6 más 3 son 9. 3 más 1 son 4. El resultado es 49, pero como ambos números son negativos, su resultado también es negativo, es decir, menos 49. Y finalmente, tenemos que sumar menos 9, menos 18, menos 17. El resultado es menos 34, porque los tres números son negativos. La suma de números negativos incluye la suma de números enteros como los ejemplos que vimos anteriormente, pero también podemos sumar números decimales y fraccionarios. En este caso vamos a comenzar con los números decimales. Tenemos que sumar el número menos 36.056 y el número menos 3.42. En la primera columna la suma es 6, en la segunda es 7, en la siguiente es 4, enseguida es punto, después 6 más 3 son 9 y finalmente en la última columna la suma es 3. El resultado es 39.476, pero como ambos números decimales son negativos, también tenemos un número decimal negativo, es decir, menos 39.476. En el siguiente ejemplo, tenemos que sumar menos 6.2458 con menos 18.002 y también le vamos a sumar menos 7.4 y finalmente el número entero menos 12. Aquí es muy importante que recuerdes cómo colocar los números decimales. Vamos a hacer la suma. En la primera columna la suma es 8, en la segunda es 7, en la siguiente es 4, en la que sigue es 6, después tenemos punto y al sumar 6 más 8 más 7 más 2 es 23. Llevamos 2, 2 que llevamos más 1 suman 4. Los cuatro números son negativos, por lo tanto el resultado es negativo. Así tenemos menos 43.6478. Si este número lo quisiéramos decir en términos de enteros, podríamos decir menos 43 enteros 6.478 10 milésimos. En conclusión, para realizar una suma aplicas el mismo procedimiento que en los números positivos. La diferencia es que ahora agregarás el signo negativo. Veamos ahora la suma de fracciones negativas. Cuando dos o más fracciones son negativas
y además tienen el mismo denominador, podemos sumar únicamente los numeradores y conservar el denominador. En este caso tenemos menos 4 quintos menos 10 quintos. Ambas fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto solo tenemos que sumar los numeradores. 4 más 10 es igual a 14, es decir, 14 quintos. Pero como ambas fracciones son negativas, entonces el resultado es menos 14 quintos. En el siguiente ejemplo, sumamos menos 3 doceavos menos 21 doceavos menos 1 doceavo. Las tres fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto, este se conserva. Solo sumamos los numeradores. 3 más 21 más 1 es igual a 25. Las tres fracciones son negativas, el resultado también tiene que ser negativo. Veamos qué ocurre en el caso cuando los denominadores son diferentes. En este caso tenemos menos 3 quintos y menos 7 décimos. Para hacer la fracción más fácil, lo que podemos hacer es transformar el 5 en 10. Para esto lo tendríamos que multiplicar por 2. De esta manera obtendría el mismo denominador para poder sumar solamente los numeradores. Entonces, el siguiente paso es multiplicar por 2 tanto el numerador como el denominador. 3 por 2 y 5 por 2. Menos 7 décimos sigue igual y esto tendríamos igual a menos 3 por 2 son 6, 5 por 2 son 10. Ahora llegamos a la fracción menos 6 décimos. Con esto logramos que ambos denominadores sean iguales. Ahora hacemos la suma. 6 más 7 son 13. El denominador se conserva y el signo es negativo porque ambas fracciones son negativas. Veamos dos ejemplos más. Tenemos que hacer la suma de las fracciones que están en color azul. Primero tenemos menos 1 séptimo y menos 10 veintiunavos. Entonces vamos a transformar el 7 en 21. Para esto tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por 7. La fracción de rojo queda igual. Ahora esto es igual a 1 por 3 son 3 y 7 por 3 son 21. Con esto ya conseguimos que ambos denominadores sean igual. Por lo tanto, solo tenemos que sumar los denominadores. 3 más 10 son 13. El resultado es 13 veintiunavos, negativo, porque ambas fracciones son negativas. Por lo tanto, es igual a menos 13 veintiunavos. Ahora veamos el ejemplo siguiente. Aquí la suma es menos 1 tercio menos 2 sextos. En este caso nos conviene simplificar esta fracción de 2 sextos, dividiendo entre 2 para que ambos nos queden con denominador 3. Entonces tendríamos menos 1 tercio menos 2 entre 2 sobre 6 entre 2. Esto es igual a menos 1 tercio. 2 entre 2 es igual a 1 y 6 entre 2 es igual a 3. Ahora sí, el denominador se conserva y solo tenemos que sumar 1 más 1, que es igual a 2, es decir, menos 2 tercios. En la suma de fracciones negativas, lo que tienes que conseguir es que ambos denominadores sean iguales y tienes que observar si te conviene multiplicar o dividir para que al final se conserve el denominador y solo tengas que sumar los numeradores. Recuerda que como estamos trabajando con números negativos, tanto en el procedimiento como en el resultado, debes siempre escribir el número con el signo negativo. Veamos un poco la interpretación de una fracción negativa. Esto depende del contexto del que estemos hablando. Si es una repartición, imagina que una pizza ha sido dividida en 21 porciones, de las cuales 13 ya fueron consumidas.
y la representamos como menos 13/21. El signo menos indica que ha sido un consumo. En el caso de menos 2/3, teníamos una pizza dividida en 3 partes, pero 2 ya fueron consumidas. Si vemos las fracciones en términos de un gasto de dinero, podríamos decir, por ejemplo, que una persona tenía 21 pesos y pagó 13 pesos por unas copias, así que gastó 13 pesos de 21 que tenía. El signo menos indica un gasto. Lo mismo ocurre con menos 2/3. La persona tenía 3 pesos y pagó 2 pesos de copias. Finalmente, en términos de ventas, un ejemplo sería que una vendedora de cosméticos tenía 21 productos, de los cuales vendió 13. El signo menos indica su venta. En la segunda fracción, la vendedora tenía 3 botellas de perfume, de los cuales vendió 2. Para finalizar, deberás realizar las siguientes actividades. Actividad 1. Resuelve las sumas de fracciones negativas. Número 2. Resuelve las sumas de números decimales negativos. Y actividad 3. Sumar los números negativos. Terminamos el tema. Hasta la próxima.